Bien. Bueno, jóvenes, damos inicio a esta sesión académica. Bien, vamos aquí viendo eh, ya un enfoque a toda esta temática. Bien, hoy se dijo que se iniciaba con un tema. Yo mandé un documento, ¿sí? Un tema llamado como Vectores, profesor. Vectores no era. Introducción a exactamente, vectores. exactamente. Y además de eso, pues se continuaba con ese siguiente tema llamado como. ¿Cómo se llama ese siguiente tema? Ley del Lomio, bro. Exactamente. Así es. Entonces vamos ubicándonos ahí. Me imagino que si han estudiado, han dado un vistazo a ese pequeño documento. Bien, vamos aquí. ¿Sí ven mi pantalla bien ahí? Sí, bro. Bien. Entonces, ¿qué nos decía su definición? ¿Qué es eso? ¿Qué nos dice? Vamos ahí. Un vector es un ente Un ente matemático. matemático. ¿Sí? ¿Cómo? Ente matemático. Es un ente, perdón, un ente matemático, como el punto, la recto o el plano. Un vector se representa mediante un segmento de recta orientado, una flecha, y tiene siempre tres elementos muy importantes: módulo, dirección y sentido. Veamos otros detalles y también algunos ejercicios resueltos. Un vector se representa mediante una letra con una flecha sobre ella. Por ejemplo, aquí tenemos el vector A. Ok, vamos aquí. Entonces, vean cómo se identifica. Cada vez que ustedes vean esto, ¿sí? Digamos esto así, esto es un qué. Vector. Es muy distinto a que usted se halle con esto. Bien, esto no se llama así como estamos diciendo, ya esto es un segmento. Bien, entonces tengan en cuenta que aquí lleva una punta, punta cabeza. Bien, eso como ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué viene siendo eso? Vamos viendo cada una de esas cosas. Hemos definido, hemos dicho que ese consta de qué, de un qué. Módulo. Vamos viendo Módulo. qué significa cada una de ellas. Módulo, dirección y sentido. Bien, vamos viendo, vamos iniciando con este punto. ¿Qué es eso? ¿Qué me dice ahí? Vamos, un estudiante que continúe. Es el, es el Módulo tamaño. es del tamaño, ¿Sí? ¿Quién está? Sí, compañero, hágalo. es el tamaño o longitud del vector y hace referencia en la intensidad de la magnitud que representa para indicar el módulo de un vector. Colocamos el vector dentro de dos barras, punto, ejemplo, aquí tenemos dos módulos de vector A que se representa como el vector A dentro de dos barras. Exactamente. Entonces estamos viendo qué habíamos dicho, qué significa esto. ¿Sí? ¿Qué viene siendo eso? ¿Eso es una qué? Módulo. La intensidad de la magnitud. Bien. Intensidad Vamos de la ahí magnitud. entonces. ¿Cómo se ubica ahí? Cada vez que me esté haciendo mención de eso, tenemos que asignar, digamos, si tenemos esto, así contenido en dos qué. Barra. Bien, exacto. En un momentico, aquí estamos dando definición, después vemos cómo se halla, ¿ok? Después vemos cómo se halla. El siguiente concepto, Dirección.
Sí, ¿qué nos dice? Es la línea de acción del vector. Su orientación en el plano cartesiano se define mediante el ángulo que forma el vector como el, como el semieje X positivo en posición normal. A este ángulo lo llamaremos, ¿qué Teta, significa cero? Teta. 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 Por ejemplo, la dirección del vector A se define por el ángulo teta, que es igual a 37 grados. Bueno, en este punto, ¿ok? Entonces, esto, ¿qué tan distante? ¿Qué tan distante? ¿Está qué? ¿Eso llamado qué? Vector. ¿De dónde? De mi semieje X, ¿se llama qué? Dirección. Exactamente. ¿Qué tan distante están ellos? En este caso, pueda que esté más pegado, que esté aquí. ¿Sí? Si está aquí, obviamente mide ¿qué? Mide menos. Y así. En un punto que sigue, vemos cómo se halla eso. Oh, profesor, la dirección es más que todo es donde se identifica el ángulo en grado. Exactamente. Eso es. Eso es la más que todo la dirección, ¿verdad? Exacto. Y tenemos sentido. Definición de sentido. ¿Qué nos dice? Se representa gráficamente por una cabeza de flecha. Indica hacia qué lado de la dirección o línea de acción actúa el vector. Por ejemplo, aquí vemos el sentido del vector A. Exactamente. Eso es hacia dónde va, ¿sí? Nada más y nada menos si se extiende a un eje positivo o negativo. ¿Qué función tienen? ¿Quién continúa? Pregunta, ¿para qué sirven los vectores? Seguramente pensarás que nunca en tu vida has visto un vector y que no tienen mucha utilidad. Sin embargo, los vectores no permiten representar magnitudes vectoriales. ¿Y qué es eso? Entonces, en su campo, en eso que ustedes se desempeñan o que están estudiando, ¿qué tipo de magnitudes usan ustedes? ¿O piensan que pueden usar? Vamos a definición de magnitudes. Definición de magnitudes. Recordemos que una magnitud es todo aquello que se puede medir. Por ejemplo, mi lapicero tiene una longitud de 17 centímetros. De acuerdo, de acuerdo a su naturaleza. De acuerdo a su naturaleza, las magnitudes se clasifican en escaleres. ¿Cómo? Escalares, perdón. Sí. Escalares y vectoriales, perdón. Magnitudes escalares son aquellas que puedan son aquellas que Que quedan. Son aquellas que Aquellas que quedan. quedan completamente definidas. Completamente definidas. Es un estudiante distinto, veo que como tiene fallas de conexión. Magnitudes escalares son aquellas que quedan completamente definidas con un número seguido de una unidad. Son magnitudes escalares. Longitud, masa, tiempo, trabajo, densidad, potencia, energía, carga eléctrica, potencial eléctrico. Por ejemplo, en mi ciudad, la temperatura es de 38 grados centígrados. 4 puntos suspensivos. Temperatura igual a 38 grados centígrados. La duración de un video de mate móvil suele ser de 15 minutos. Tiempo igual a 15 minutos. Ok.
Y vamos con este siguiente tipo de magnitudes. ¿Quién continúa? Magnitudes vectoriales son aquellas que se definen mediante su módulo, pero además también es necesario conocer su dirección y sentido, que esté plenamente definida. Son magnitudes vectoriales: desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, torque, impulso, cantidad de movimiento, intensidad de campo eléctrico, inducción magnética. Los vectores nos permiten representar las magnitudes vectoriales y con ello muchos fenómenos naturales. Ejemplos prácticos: la velocidad de un avión o la fuerza de una resortera. Ok, con base a eso dicho, esos dos tipos de magnitudes en su campo, en eso que están estudiando o que ya manejan un poco, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué opinan de estos dos tipos de magnitudes que usan ustedes? Cuéntenme. Con base a esas dos pequeñas definiciones. ¿Este tipo de magnitud o este segundo? Las vectoriales, profesor. Bien, ¿qué me dice esta? Yo aquí en esta veo que Energía, carga eléctrica. Potencial eléctrico. ¿sí? Que eso, ustedes manejan eso, ¿sí o no? Sí. Ahí se fundamenta, ¿sí? Aunque en estas de acá también tenemos cosas, o sea, manejan ambas, ¿sí? ¿Cómo qué? Como esa intensidad. Y obviamente hay más, ¿bien? Obviamente hay más. Entonces, es bueno, vean que una cosa va conllevando a una distinta, ¿bien? Se van dando nuevos conceptos. Seguimos. Aquí sí vamos viendo ya cómo se halla cada una de esas cositas que hemos dicho antes. En este caso estamos hallando ¿qué? El módulo de un vector. Exactamente. ¿Cómo se halla? Nos seguimos de esto, ¿bien? Nos seguimos de esto que tenemos aquí. Es sencillamente que cambiemos datos. Es sencillamente que cambiemos datos. Vamos aquí. En ese punto que tenemos aquí. Y nos piden que hallemos eso, ¿bien? Entonces, ¿qué hacemos? Vean que es sencillo. Tenemos un punto situado en un espacio. Ok, tenemos este punto situado en este espacio. Estoy en clase. Bien, entonces, ¿cómo hallamos esto de aquí? Bien. Es sencillo, vean. Nos cogemos ese punto que tenemos ahí y un punto está situado ¿cómo? ¿Cómo se ubica un punto? Un punto se ubica mediante X, Y. X, Y. Bien, X, Y. Entonces, ¿quién viene siendo X aquí? ¿Quién viene siendo Y? En este punto que tengo aquí. X el 4 y Y el Bien. 3. Exactamente. Es cuestión de que me vaya a mi ecuación y cambie, sustituya. Bien, acá tengo X. ¿Quién es X? ¿Quién es Y? Vengo acá, me dice, hombre, acá tengo X. Bien, usted tiene su X. Cambie ese dato. ¿Quién es X? Que ya habíamos dicho. Y asigne su exponente 2. Más, ¿quién es Y? Que ya tenemos acá quién es Y. Asigne su exponente 2. Después, ¿qué hace? Hay esa potencia. ¿Cuánto da esta potencia de aquí? Obviamente eso da 16. ¿Cómo se halla eso? Son 2 veces. Bien. Y esto nos da 16. Acá, ¿cuánto nos da esta potencia? Nos da 9. ¿Qué tiene usted aquí? Eso da 9. Bien. Sume esos dos datos que ha obtenido y nos da 25. Después de que ya ha sumado eso, ya sabe cuánto da, que haya eso llamado como Módulo. ¿qué hacemos aquí antes? ¿Cómo se llama esto? Raíz cuadrada. Saca raíz. Raíz Exactamente. raíz Así cuadrada de es. 25.
Así es que en este caso, pues 5. Ok. Ese 5 Profe, viene siendo quién, dígame. 5 unidades, ¿no? Sí, Son bueno, 5, se aquí, representan. sí, aquí en este caso viene siendo 5 unidades, ya que no estamos haciendo una mención de un caso específico, ¿bien? Ni tampoco estamos tomando una unidad. En este caso dejemos como unidades. ¿Duditas con base a este punto que se hizo aquí? Sin pena, si no entendí un pasito, aunque sea una cosita bien sencilla, que usted piense que es sencilla. Yo no lo entendí. No lo he entendido de 25. Está 25 para pasar 5. No he entendido eso. Bueno, ¿qué se hace aquí? Buscamos, en este caso, pues se busca un número que multiplica, o sea, que si usted toma 5, hace esto, ¿sí? ¿De cuánto? Merece 25 que tiene ahí. Si usted coge 6, si cogemos 6, entonces, ¿qué hacemos? 6 por 6, ¿cuántos son? 26. Ya ese se pasó, ¿sí? Si coge ¿este cuánto da? 16. Bien, este da 16. Este da 16, no es. Este se pasó ya. Bien, entonces cogemos 5 y 5 si nos da. Ojo que en ocasiones no da exacto. Entonces, en esta ocasión, bueno, si no da exacto, es cuestión de que usted saque su cuenta ya, no se ponga eso a mano. Bien, Hago una preguntita. cuénteme. En el primer punto de 2 más X2 más Y2, usted dijo que aquí cambiaba lo que era 4,3. ¿Sí? Esa partecita no la entendí. Bueno, entonces, habíamos dicho que X venía siendo ¿cuánto? Viene siendo 3. Acá vea. 4. 4. Bien, Perdón, vamos acá de 4. nuevo. Entonces, X es esto. Entonces, acá donde está esa X, cambiamos, quitamos esa X, ponemos ¿cuánto? 4. Exactamente, Cuadrado. con su exponente. Más, vamos con Y, este es Y, quitamos esa Y y ponemos ¿cuánto? 3 elevado a la 2. Y ya cuestión de que únicamente sacamos esta puertecita que tenemos aquí. Bien, eso es. Profe, una pregunta. ¿Y el 2 de dónde sale? Bueno, Por lo menos. ese exponente. Ah, ya. El elevado. El elevado. O sea, Sí, por se- eso, pero ese se saca de dónde o de Bueno. dónde sale. Bueno, eso, Sí. ya eso está definido, ¿bien? Si nos vamos a una demostración, bueno, ya eso, ahí sí nos extendemos bastante. Eso se llama ¿cómo? Yo sé que muchos de ustedes han escuchado esto o tienen un hijo o un niño que ha visto esto. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Exactamente. De ahí viene eso. Eso es. Bien. De ahí viene. Me apagan audio cuando no estén acá, que se escucha mucho eco. Bien, de ahí viene eso. Ese exponente va ahí, no nos vamos a discutir con eso. Bien. Disculpe, profe, pero Dígame. el exponente no puede variar o siempre va a ser de 2. Es 2. Es 2. Ese no Siempre cambia. es 2. Ese no cambia. Ah, bueno. Bien. Esa era la duda. Bien. Vamos, siguiente. Vamos hallando qué. ¿Esa qué? ¿Quién me tiene audio encendido? ¿Cómo se Simón. calcula la dirección de un vector? Bien. ¿Cómo se halla? ¿Cómo se busca eso? Hombre, tenemos un punto situado. Tenemos un punto situado. Y sí, ese mismo punto que habíamos dado en ese punto de antes. Bien, este mismo punto. Este punto que tenemos aquí. Bien, ¿qué hacemos con dicho punto? Usamos tangente de teta, ¿sí? O sea, ¿cuánto mide este segmento? Esto de aquí a aquí, ¿cuánto mide esto? Bien. Esta dimensión. Tangente de esa dimensión. ¿Cómo se hace eso? Tangente de esa dimensión
se lleva a ¿qué? A X dividido Y. X dividido Y. O sea, esto que esté en este punto de aquí, en X, quien sea X, se divide en esa Y. Vamos acá, a este punto, a este mismo punto. No cambiemos. Bien, ya tenemos ese punto. Vamos más pequeño. Bien, entonces. Tangente, tenemos tangente. Tenemos que asignar tangente. Bien, sea tan o sea TG. Tangente. ¿De qué estamos buscando? Hombre, estamos buscando cuánto mide esto de aquí a acá. ¿Sí? Así como se había dicho. ¿Cuánto Profe, mide esto? Profe, y Dígame. siempre, o sea, siempre para esas operaciones siempre hay que manejar la tabla de razones trigonométricas. O sea, Bueno, para hacer ese proceso con el ángulo. bueno, Grados. sí, exactamente. Es bueno que tengan este apunte, ¿sí? Que tengan eso ahí. Que manejen o que tengan eso un pantallazo o como sea. Aunque esto más que todo es cuando se hace a mano, ¿ok? Cuando se está haciendo a mano. Cuando usted está haciendo un punto de esto a mano. En esta ocasión no nos vamos a matar, no nos vamos a ir a hacer un punto de eso tanto a mano, sino que saquemos cuenta. Bien. Tenemos esa ventaja. Entonces, tangente de cuánto? Me dice que de Y dividido X. ¿Quién es Y en este punto que tengo aquí? ¿Quién es Y? Aquí. 3. Vean que Y es ese. Entonces venga usted y haga esto aquí. Dividido X. ¿X cuánto? 4. 4. Entonces, hacemos eso. Efectuamos esa cuentecita ahí. No sé quién me hace esta división. ¿Quién tiene para hacer esta división? ¿Quién tiene para hacer esa división? 0.75. ¿Cuánto? 0.75. 0.75. Ok. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Punto 75. Cuando estamos hallando, ¿qué estamos hallando aquí? ¿Esa qué? El ángulo. Bien. Que eso en sí se llama ¿cómo? Dirección. Bien. ¿Qué hacemos? Hagamos esto. Tangente, ya no cambia aquí, cambia. Tangente a la -1. ¿De quién? De eso que hemos, de esa división que se ha obtenido. Ok. Sacamos cuenta. Anotemos acá, no sé si ustedes ven acá mi pantalla, me dicen si ven ahí. Me dicen si se ve bien. No, ya se 36.869.000. Ojo, no, apenas Es después de... necesario copiar todo ese poco, ¿no? No, 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 no. 36.8, profe. Exactamente. Eso es. Bien. Punto 8. Como continúa 86.9, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen aquí? Aquí esto se puede llevar como, esto básicamente no se ubica después de esta coma, escogemos uno apenas, y esos que siguen no se ubican. Eso es cosita muy chiquitica, eso es muy diminutivo. Entonces, si aquí pasa de 5, si este segundo, me están diciendo, si este segundo pasa de 5, entonces esto cambia, ¿sí? Bien, entonces aquí podemos decir que esto da 37. 6.9, ¿sí? Punto 9. ¿Qué sucede? Que acá nos dio ¿cuánto? 37. ¿De dónde viene eso? Hombre, sencillamente que usted cuando hizo esta división únicamente meditó, después de esa coma, meditó ¿cuánto? Bueno, Los no, dos ese sí primeros da exacto. números. Sí, ese sí da exacto. Sino que
aquí ellos buscan que no tengan esta cantidad de comas, ¿sí? Sino cantidades exactas. Es más sencillo que uno maneje, que uno mida, pues. ¿Sí? Entonces, si me deja aquí, me apagan audio, muchachos. Cosa que no se maten ahí. ¿Quién tiene audio encendido? Simón. Bien, cosa que no se maten, como nos dé esa cuenta, dejen eso así, ¿ok? Y ahí no nos equivocamos. Eso hasta ahí. Aquí tampoco es que nos vamos a meter de lleno en este tema, únicamente es que ustedes tengan un enfoque, ¿sí? Como yo dije, en temas de matemática, cuando sean temas de matemática, no nos extendemos tanto. ¿En qué tema nos extendemos? ¿En qué tema vamos más allá? En eso que tengan ese campo de ustedes. ¿Cómo es ese tema que sigue? Bien, Profe, disculpe un momento. dígame. Regrese un momentico. Ese 36,9 fue la recta del 0,75 o lo dividió. Disculpe que no canté ese pedacito. No, aquí se usa una función llamada tangente. ¿Sí? Ah, Eso no se saca a mano, eso a mano no se saca. Bien, tangente a la -1. Sacamos cuenta, tangente a la -1 de 0,75 y nos da eso. ya, profe, ya. Era que no. Bien. Gracias, profe. Bueno, eso hasta ahí. Es cosa que cuando ustedes vean eso, ya tengan una idea, sepan más o menos. Bien, ¿dónde voy yo? ¿Dónde me enfoco yo en este tema? Tema llamado como Ley de Ohm. bien. ¿Han escuchado de eso? Primera vez. Dígame, no sea. ¿O quién fue? ¿No han escuchado de eso, muchachos? Yo lo he escuchado. Sí, profe. ¿Sí? Tema de circuito eléctrico se utiliza para eso. Ok, exactamente así es. Bueno, ¿qué nos dicen? Vamos, ¿quién continúa? Sí, o más bien, ¿quién dice? ¿Quién continúa aquí? Todos los materiales conductores de electricidad presentan un cierto nivel de resistencia al paso del flujo eléctrico. Esta característica fue observada por algunos científicos desde fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX, pero fue el científico alemán Georg Simon Ohm quien la estudió con más detalle y determinó un dispositivo para medir esa resistencia. Y en 1879 anunció la ley y determinó la ecuación para saber la relación entre la resistencia, el voltaje y la intensidad de la corriente. Ok, entonces vean que eso llamado ley de Ohm es en mención a quién? A un científico, ¿sí? Es en mención a este científico. En su época, ¿quién continúa? En su época, ¿no existían qué? En su época no existían los aparatos precisos con que contamos actualmente. Lo que hizo Ohm fue modificar una balanza de torsión como la que utilizaban Coulomb, a la que agrega una aguja indicadora y una barra magnética, junto a la cual colocaba alambres conductores de diferentes materiales y diferentes longitudes, observando las variaciones en el recorrido de la aguja. Exactamente, bueno, en esos tiempos no había todo eso que se usa hoy en día, que uno apenas conecta y de una vez sabe con qué miden ustedes, en qué se mide en este campo. Multímetro. Exactamente. Bueno, ahí mismo dice todo eso. Bien, antes no se sabía nada de eso. Una pieza autoimperimérica. ¿Cómo?
Ok, continuamos acá. Como resultado de sus observaciones, Ohm enunció la que ahora conocemos como la ley de Ohm. Siga. El flujo de corriente a través de un conductor es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia de conductor. ¿Saben qué significa esto que he indicado aquí? Punto 1 es este de aquí. Directamente proporcional. ¿Saben qué significa? Dice que si la corriente sube, digamos que la resistencia baja. No. Entiendo. Al contrario, si la resistencia aumenta, la corriente disminuye. Y entre más voltaje haya y la corriente es mayor, va a haber un mayor flujo de corriente. Bueno, ahí me dijo. Bien, o sea, ¿qué significa esto? Vamos aquí y después sí enfocamos allá. ¿Qué significa esto que estoy indicando aquí? Que dos cosas aumentan o dos disminuyen. Bien, y esta de acá significa que si una aumenta, esa que sigue disminuye. Bien, en una es que ambas aumentan o ambas disminuyen. En esta siguiente es que si una aumenta, esa que sigue disminuye, o que si una disminuye, esa que sigue aumenta. Bien, ahí sí. ¿Quién me estaba diciendo, Macea? ¿Fue usted, Macea? Sí. Cuénteme de nuevo. Digo que cuando hay mayor resistencia, la corriente disminuye. Bueno, no disminuye, ya que la resistencia es un elemento que se opone al paso de la corriente. Ya eso depende del conductor, los elementos. Ok. Bien, continuemos. ¿Qué dice? El flujo de corriente es la cantidad de electrones que pasan a través de un conductor y se mide en coulomb. Coulomb, ¿sí? Listo, coulomb, sí. Por segundo, la unidad que se usa para ello es amperaje. A. La tensión eléctrica es la diferencia de potencial en ambos lados del circuito. Es decir, la energía necesaria para mover los electrones a través de un conductor se mide en voltios. Exacto. Entonces, cositas que vayan teniendo en cuenta, vayan anotando qué significa esta A, qué significa esta B. Bien, y de aquí, después que terminemos estas definiciones, vienen el punto. Vamos a hacer unos